Vamos a ver un tema súper chévere. El tema que vamos a ver, seguimos igual ay, no estoy compartiendo pantalla, gracias. Menos mal me di cuenta. Comenzar a compartir. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Hola. Sí. Ok, entonces seguimos en la habitación de los registros o documentos legales y el tema que vamos a ver hoy es el motivo del padre, por la razón por la cual, y pues la razón es en amor. Y vamos a ver un poco esta palabra en amor. Em, entonces, el motivo del padre en amor. En amor, esto también es verdad referido de otro llamamiento distinto de aquel de Efesios, ¿cierto? Que es el llamamiento de Israel. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Acá resaltamos también la palabra santo. Fíjense que también cuando Dios se dirige en estos términos a Israel, también involucra la palabra santo. ¿Mm? Para nosotros también somos santos, entonces eso también lo vimos en la clase pasada, esta es otra esfera de bendición, es otro grupo, pero también son santos. Entonces, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo amado, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Esto es maravilloso porque es un amor absolutamente incondicional. No importaba el comportamiento o si fuera el pueblo más insignificante, Jehová así lo quiso y los amó. Entonces, esta palabra, el Señor os amó porque os amó, ¿sí? Aquí nos encontramos con tres cosas importantes, que es la elección, que es un pueblo especial y es por encima de todos los pueblos, en conexión con este terrenal llamamiento, el cual aquí puede tomarse como un reflejo de las altas glorias del super celestial llamamiento. ¿Mm? Sin embargo, por muy distintos que puedan ser estos llamamientos, cualesquiera que sean las diferencias que aparenten ser o tener entre ellos, o tengan un gran contraste entre ley y evangelio, hay una cosa que permanece constante y esto es la primera causa de todas las causas, es el amor que permanece constante. Esta expresión en amor aparece 6 veces en la epístola de los Efesios, esto es en primera de Efesios 4:5. Vamos a leer un poquito los usos de la palabra amor en el libro de Efesios. La primera nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aquí recuerden que ya hemos visto la palabra santo, ¿sí? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, este versículo está dirigido, digamos, a la parte doctrinal. El versículo 3:17, Efesios 3:17, que es el segundo uso, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin o con el propósito de estar arraigados y cimentados en amor. El tercer uso, que es en el Efesios 4:2, es con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El cuarto uso que está en Efesios 4:15-16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo,
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El último uso que está en Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, estos usos, la primera ocurrencia que está en Efesios 1, 4, 5, trata con la doctrina, con pura doctrina, hablando de la elección del Padre o de la escogencia antes de la fundación del mundo. La segunda ocurrencia, que es la de Efesios 3:17, revela este amor siendo la raíz y el suelo del cual toda la gracia cristiana surge. Y los cuatro usos restantes o las otras ocurrencias tienen que ver con el andar y la práctica cristiana, soportándoos pacientemente en amor, siguiendo la verdad en amor, edificando en amor y andando en amor. Bueno, aquí me encanta esto que nos enseña Welsh, hablando ya un poco de este término. Él dice que los escritores del Nuevo Testamento enfrentaron un problema cuando llegó el tiempo de escribir el Evangelio del amor de Dios. Pablo estaba a punto de declarar que de aquella Trinidad, fe, esperanza y amor, el mayor de estos era el amor. Juan estaba para escribir aquel dorado versículo de Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y su epístola iría a revelar que Dios es amor. Al tiempo que la lengua griega contenía 3 palabras que todas se traducían por la sola palabra amor, 2 de ellas, por motivo de la fragilidad y perversión humana, no podían justificar que tuviese el nuevo peso impuesto por la verdadera concepción del amor de Dios, manifiesto en el ofrecimiento gratuito de su Hijo unigénito. ¿Qué quiere decir todo esto? Las 3 palabras griegas que se traducen por la palabra amor, ya lo sabemos que son agapao, fileo y erao. Pero erao con sus derivados eros y erastes se hallaron como traducciones imposibles por motivo de la sensual asociación que carga esta palabra en sí misma. Una estatua a Eros, el dios del amor, bien puede ser algo de bello bajo el punto de vista del arte y no debe ser traducido en los términos de lo moral y espiritual. O sea, esta palabra finalmente no aplica a la escritura. Fileo y sus derivadas, aunque desprovistas de la corrupta mancha que conlleva la primera palabra, era también inadecuada debido a sus confesas limitaciones. Fileo se usa hablando de los afectos generalmente y cuando se junta con las palabras to estomati, que significa besar, así como filema, que significa un beso. Por eso en el Nuevo Testamento la palabra filantropía, que en una ocasión se traduce como el amor de Dios para con el hombre, en Tito 3:4, se toma más bien por benevolencia. Y filantropía ha pasado a ser una palabra plenamente acepte, tanto en el inglés como en el español. Filos aparece 29 veces y cada ocurrencia se traduce a amigo. O sea que esta tampoco es una palabra que pueda acercarse a todas las expresiones que escribieron, digamos, los escogidos por Dios para poder designar este amor de Dios. Así que tan solo nos resta agapao y su derivada palabra ágape, que es la palabra que escoge el escritor inspirado. Es desconocida en la literatura clásica griega. El concepto del amor que alcanzó la más alta cultura humana antes de Cristo se confinaba en los términos erao y fileo. Este amor ágape solo se puede conocer con base a las acciones que provoca.
El amor de Dios se denota en la dádiva de su Hijo. ¿Mm? No es un amor basado en la complacencia ni en el afecto. Se trata de la voluntad divina por una acción deliberada, es decir, porque así lo quiso Él. La propia voluntad, esto es, complacer los propios deseos, es la negación del amor debido de Dios. Es decir, el hecho de que yo como hombre, como ser humano, quiera hacer mi propia voluntad y complacer mis propios deseos, me estoy negando al amor debido de Dios, o sea, el amor que proviene del Espíritu de Dios en mí, de Dios en Cristo en mí, digámoslo de esta forma. La siguiente estructura nos muestra la vía en la cual las ocurrencias de la frase en amor se agrupan a sí mismas en Efesios. Entonces, esta palabra en amor en todo el libro de Efesios tiene esta estructura, donde las A's, por ejemplo, el A14, que es el motivo del Padre, conecta con el A52, que es el andar de los hijos. Sed imitadores de Dios, dice Efesios 5:1. El B, que es el Efesios 3:17, donde dice arraigados y cimentados, que son figuras de crecimiento y edificación, conectan con Efesios 4:16 cuando nosotros hablamos de crecimiento y edificación, ¿sí? Arraigados y cimentados tiene que ver con crecimiento y edificación. Y me encanta porque fíjense que lo que hemos hablado y lo que nos hemos desdibujado desde hace ya varios años, que no se trata de la acumulación de conocimiento, ni quién sabe más que quién, nada de esas cosas. Se trata simplemente del puro amor de Dios a través del Espíritu de Cristo que nosotros tenemos. Efesios 4:2 conecta con Efesios 4:15 en las letras C, que es el centro, la centralidad. Y acá nos dice que soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, siguiendo la verdad en amor. Entonces, este amor no es un impulso que provenga de los sentimientos, ni se derrama solo en aquellos que haya una afinidad. Es un amor incondicional para todas las personas y para toda la creación. Este amor busca el bien de todos y no busca el mal de nadie. Entonces, fíjense lo lindo que es poder entender, más que entender, yo creo que es poder intuir el amor de Dios en cada uno de nosotros. En Efesios 5:1-2 nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esto me parece impresionante. Sed pues imitadores de Dios. Imagínense eso, cómo puede uno imitar a Dios, como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Recordemos que este versículo de Efesios 5:1-2 nos habla, según la estructura anterior donde vimos los usos, este versículo está completamente enfocado al andar y a la práctica. El capítulo 5:1 y 2 deja ver claramente que este amor del Padre, el cual ya existía anterior a todos los tiempos, y el amor de Cristo, que se manifestó en sí mismo en su plenitud, cuando se ofreció a sí propio por nosotros, se asocian juntos con el propósito y con el medio. El propósito es andar en amor y el medio es Cristo en nosotros, quien cumplió el propósito de Dios. El amor agapao es dado por Dios a los indignos pecadores, produciendo y promoviendo en ellos un amor reverente hacia el dador y un amor práctico hacia aquellos que participan del mismo, ¿sí? Es decir, que ese amor de Dios a través de Cristo en nosotros nos hace por defecto o
porque así lo quiso Él también, que nosotros tengamos reverencia hacia ese dador, hacia ese Padre que nos lo ha dado. Y también tiene una funcionalidad doble que es esa, hacer reverencia, reconocimiento, como la actitud de ponerse de rodillas en el espíritu, digámoslo así, con la reverencia hacia el dador por ese amor recibido y hacia afuera o hacia los demás en un amor práctico hacia aquellos que participan del mismo. Pueden ser nosotros, nuestros hermanos, pero también sabemos que es un amor incondicional, es decir, que lo damos a todos, a todas las personas, a todas las cosas. O sea, es como que sale de nosotros y lo hace Dios en Cristo en nosotros. Nosotros acá no participamos, por eso dice que no tiene que ver con, pues acá con sentidos, o perdón, con sentimientos o emociones. Obviamente se está refiriendo a las naturales, porque bien sabemos que también hay sentidos espirituales. Entonces acá pues valga un poco más la profundidad de decir que este amor de Dios ni siquiera lo operamos, lo opera el Espíritu en nosotros, no lo operamos en el hombre natural, eso ya lo sabemos. Y este amor de Cristo ultrapasa absolutamente todo el conocimiento. Es decir, que en el andar de nosotros propios y también obviamente en el cuerpo, pues acá no lo vemos, obviamente nosotros somos un grupo muy pequeño, digamos que no se ve como esto, ¿no? Como en el sentido de que cuando vemos una persona que está embelesada en el conocimiento o que quiere sobresalir, o como nos pasaba en la anterior iglesia, pues sencillamente ahí es donde uno puede discernir si esa persona realmente está andando en amor, en el amor ágape, o está andando en el espíritu, o sencillamente está andando por sus cinco sentidos. Em, Uno de los más preciosos títulos del Salvador en la epístola es el amado, y está en Efesios 1:6, en quien nosotros somos aceptes. Dice la palabra que somos aceptes en el amado. Las demás restantes ocurrencias de agapao en Efesios las encontramos en Efesios 5, 25, 33. Entonces voy a leerlo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Wow, o sea, esta es una analogía grande y profunda del cuerpo de Cristo y está escrita en Efesios. Seguramente cuando lleguemos a este capítulo, en este estudio del libro, seguramente vamos a ver características un poco más profundas acerca de todo este contexto, de esta analogía con el hombre y la mujer y con la iglesia. Pero acá lo que resalta es que todo el contexto de esta porción de la escritura es la palabra agapao, que es el amor de Dios, ¿sí? No importa la circunstancia en la que estemos, recordemos a toda hora su gran amor. Recordemos que nosotros tan solo podemos amarle a Él porque Él nos amó primero.
Esto es maravilloso, porque digamos que hay personas cercanas a mí que están sus mentes tan cauterizadas o sus pensamientos que ni siquiera pueden operar el amor fileo. O sea, si no pueden operar el amor fileo, mucho menos van a creer y operar el amor de Dios. O sea, son personas que no creen y no tienen la capacidad de amar. Entonces, esto es algo grande, grande. Imagínense, el hecho de que nosotros realmente podamos amar es porque Dios nos amó primero. Si no, no tendríamos la posibilidad de hacerlo. Esto es algo que es chévere considerarlo y sentarse a pensar muy bien. ¿Mm? El espíritu es el que da vida, dice la escritura en Juan 6:63, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Mm? Nuestra aceptación, así como nuestro llamamiento, se origina en amor. Y un andar desprovisto de amor tan solo puede desmentir nuestro llamamiento. O con esto, porque acá son perlitas aparentemente simples, sencillas y cortas, o muy sutiles, pero es vital, es vital, 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 andar en el amor de Dios. Porque dice que un andar desprovisto de amor, si yo tengo un andar desprovisto de amor, quiere decir que estoy andando por mis cinco sentidos, por mi propia carne, a- eh, creyendo que estoy andando en las cosas de Dios. ¿Sí? Y esto lo único que hace es un engaño, que es desmentir nuestro propio llamamiento. Así que cuando comemos su palabra, según el versículo que acabamos de leer en Juan 6:63, donde dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto no se nos olvide. La palabra, esta palabra que comemos es espíritu y son vida, o sea, tienen vida. ¿Mm? Cuando comemos su palabra, vivifica el espíritu y podemos entonces andar, o más bien operar, o manifestar, o experimentar en Cristo y ejercer su amor para con los demás. ¿Sí? Y este es el amor que sobrepasa todo entendimiento, pero tiene que amarrarse, es decir, el amor para nosotros poderlo experimentar tiene que venir de la escritura, es decir, alimentarnos constantemente de las palabras vivas que son espíritu y son vida, ¿sí? Para que ese amor por defecto se comience a manifestar. Entonces, hasta acá es la porción de la enseñanza de hoy, viendo todo en el contexto de Efesios 1, 4, 5. Seguimos todavía en ese versículo. Recuerden que la semana anterior vimos la palabra santo, hoy estamos viendo la palabra amor y quiero devolverme, porque me parece supremamente importante. Perdón, un segundo, me devuelvo acá, que me parece, me inspira el espíritu a volver a esta diapositiva. Porque si ustedes ven, acá hay una cosa maravillosa, una gemita, una perla de oro, y es la siguiente. Efesios es la carta eh, magna, digamos, la carta para la iglesia, ¿no? Para la iglesia del secreto, para esta iglesia del llamamiento de lo alto. Pero si ustedes se dan cuenta, la centralidad de los usos de esta palabra están en esta figura, en esta estructura, nos pone Welch acá, la centralidad está acá en estas dos, ¿cierto? Es de adentro, perdón, de afuera hacia adentro, ¿sí? De afuera hacia adentro. Entonces, la primera parte nos dice el motivo del Padre, la 5.2 nos dice el andar de los hijos, ¿sí? Y después uno se va adentrando. Entonces nos dice que en ese motivo y en ese andar de los hijos, siendo imitadores de Dios, nosotros vamos creciendo y nos vamos edificando
Nos estamos arraigados y cimentados, y ese arraigo y esa cimentación es la que nos va a dar el crecimiento y la edificación en Cristo. Pero fíjense bien esta parte central, que dice soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, siguiendo la verdad en amor. Entonces, estas dos versículos son la centralidad de los usos de esta maravillosa e importantísima palabra de la triada que es amor, fe y esperanza. Entonces, chévere poner un énfasis bien grande acá y preguntémonos por qué soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Acá hay una competencia y ya sabemos que es nuestra debilidad, nuestra carne, nuestro viejo hombre, ¿verdad? Y nos dice siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor. Entonces, esta eh, figura creo que se llama de, si no, Juan me corrige ahorita, creo que se llama de intromisión, bueno, es hacia adentro, pues su centralidad está en estos dos versículos, que estamos viendo pues todo el libro de Efesios, viendo la palabra amor, sabiendo que su centralidad está en nosotros soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor y siguiendo la verdad en amor. Entonces, hasta aquí les quería compartir hoy. Entonces, ¿alguien quiere opinar algo, aportar algo? Bueno, pues sí. Qué hermoso, porque esta palabra también es de lo que más ha falsificado el adversario. De hecho, oímos hablar en amor todos los días, en las canciones, en la religión, muchísimo en la religión. Y había aquí un apartado de los que en estas diapositivas que ha ido poniendo Sara, al final decía: el amor no se mueve por sentimientos. El amor no se mueve por emociones. Y es efectivamente como el adversario ha adulterado esta palabra amor. Y mismo nosotros nos quedamos confusos porque está en todos lados la palabra. Y sin embargo, sabemos que cuando se llega a averiguar la profundidad de nuestro Dios, pues encontramos cosas maravillosas, ¿no? La primera cosa que hay que pensar es que el amor es un fruto del Espíritu, por tanto no habita en la carne, no habita en nosotros, por eso no era adecuado, no les parecía adecuado a los traductores, sobre todo, ¿no? ¿Qué ponemos aquí? Fileo, eros, ¿qué ponemos? No tenían ni idea de lo que poner. Pero como Sara ha dicho, toda su palabra está impregnada en amor. Vamos captando la luz de esta palabra a medida que vamos conociendo a nuestro Dios, y ciertamente es cuando Él se va engrandeciendo en ese gran amor. Pero es un fruto del Espíritu, es un fruto de la nueva creación, del nuevo hombre que ha puesto Dios en nosotros. Así que es bueno estar atentos a ver cómo se manifiesta ese fruto y, como siempre, pedirle al Espíritu de sabiduría y de revelación que nos ilumine el entendimiento en ese fruto. Y también ha dicho Sara, no podemos salirnos de la palabra ni imaginarnos nosotros. Fijaros bien, esa parte de Efesios 5, en que hay una disertación de Pablo acerca del amor de Dios, hace una comparación de cómo es el amor entre un esposo y una esposa. Y si lo vamos viendo, tiene que ver con este
soportaros en paciencia los unos a los otros, que no es otra cosa que otra vez el fruto de la paciencia. Es decir, a medida que este Cristo se forma en nosotros, va saliendo todos esos frutos. Igual que un marido se entrelaza con su esposa, así dice él, que es Cristo con la Iglesia, porque él termina diciendo, hay aquí un misterio, yo estoy diciendo esto de Cristo y de la Iglesia, y nosotros somos miembros de su cuerpo, de manera que todos nosotros estamos entrelazados en ese gran amor que va en aumento, va en crecimiento, porque Cristo va creciendo en cada uno de nosotros y de una manera natural, vuelvo a decirlo, nosotros no nos lo proponemos, sino que va creciendo de esta nueva creación que está saliendo ahora de nosotros. Y bueno, hay un capítulo específico que nos enseña precisamente lo que es el amor de Dios, y es 1 Corintios 13, a lo cual llama Dios el camino más excelente. Y esto lo hace hablando de los dones espirituales. El capítulo 12, dones espirituales, el capítulo 14, dones espirituales, pero yo os muestro un camino más excelente. Y además, este capítulo 13 comienza diciendo que por mucho que nosotros hagamos, que por mucho que nosotros nos esforcemos, que por mucho que quememos nuestro cuerpo y yo lo tengo aquí, o sea que esto es genial porque es una alerta de que no es el amor de los hombres, no es nuestro amor. Y nuestro Dios sabe que es de las cosas más falsificadas del adversario, a través de lo cual la gente procura algo que no deja de ser la mentira, porque todo lo que es falsificación es la mentira. Por eso comienza este capítulo 13 de Corintios diciendo, si yo hablase lenguas humanas, está hablando de dones, ¿entiendes? Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido, muchos dones, muchos milagros, muchas cosas, pero si no tengo este amor, que todavía no me lo ha explicado aquí, pero lo va a explicar a seguir, no vale de nada. Todos estos dones que ha explicado en el capítulo 12, además, no sirvieron de nada. Los apóstoles los manifestaron en todo el libro de Hechos. Nuestro Señor Jesucristo los manifestó, los puso en evidencia y sin embargo lo crucificaron. Y muy pocos se volvieron viendo estas señales, que estaban además escritas. Por tanto, es todo ruido y poca masa. Después el versículo 2 dice, y si tuviese profecía, más dones, y entendiese todos los misterios, y palabra de ciencia, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, si tuviese todas estas cosas, y si tuviese toda la fe, ¿okay? De tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, la generosidad de los religiosos, si yo repartiese absolutamente todo lo que tengo y se lo diera a los pobres, y si entregase mi cuerpo yo mismo, sacrificándome yo mismo, hombre, todo esto, y no tengo el tal amor, de nada vale. Y entonces en el capítulo 4 nos va haciendo la lista de todo lo que tiene este amor de Dios dentro de nosotros. Y que efectivamente cuando vivimos en Cristo por la fe sola, tiene que ir saliendo. Y sale, nos va transformando. Y vamos viendo que nada tiene que ver con los sentimientos. Vamos viendo cómo además... Importante. El ¿Verdad? conocimiento
Ni con el conocimiento, que es importante también No, verlo. no, nada, con nada. Es decir, el conocimiento viene, todo esto viene por añadidura. Todas estas cosas, el conocimiento, la sabiduría, pero claro que, como tú has dicho, nosotros podemos amarle ahora, y es verdad, estamos cada vez más enamorados de él, porque él nos amó primero. Y es curioso que la primera, fíjate, la primera cualidad que pone de este amor agape, de amor suyo, es que es sufrido. Esto se repite muchas veces. Ciertamente, el seguir a Cristo, como Él dice, hay que pasar por las tribulaciones. Y es el camino que nos lleva a la madurez y a la perfección. ¿Entiendes? Hay muchos que se vuelven para atrás para no tener que soportar esas aflicciones y quieren vivir como el mundo. Qué bonito, porque hoy volví a leer la perla de las parábolas, que es el hijo pródigo, y es maravilloso, porque es como desde el principio, cuando nuestro Dios hizo a sus hijos, y Él tuvo siempre de antemano las compañías. Y en el hijo pródigo se ven las naciones también, es decir, se ven como uno de ellos, el hijo pródigo, le dice: dame mi sustento, que yo quiero marcharme. Y no le estaba pidiendo nada que no fuese suyo. Había sido un don de Dios y él lo único que estaba pidiendo era lo que era suyo. Así mismo, no hay ningún problema en esto. Y de hecho Dios se lo repartió a él y al hermano mayor, que representa a Israel. Qué bonito también el versículo que has leído, porque él dice: yo te amé y te hice estar por encima de las naciones. Qué hermoso es que al cuerpo le diga: yo te amé y te he puesto por encima de principados y potestades. Es precioso. Además que hay ¿Cómo una se dice? particularidad, Juan, en este versículo del Antiguo Testamento, y primero es santo igual que nosotros somos santos. Los amó igual como nos amó a nosotros y los puso por encima de todas las naciones, así como a nosotros nos puso por encima de todo, o sea, estamos arriba en el lugar santísimo. Entonces, fíjate que son características similares, pero en esferas de bendición distintas. Entonces, Es es que es muy precioso, interesante. es genial cómo coinciden las cosas que nos va enseñando el Espíritu y nos muestra cómo son. El que sean todos santos, igual que en las naciones. En las naciones nuestro Dios tiene su compañía y son santos también para Él. Qué precioso. Vi un programa el otro día, vosotros que estáis más ligados a la educación, se llama Trabajos de Casa. Y es un director iraní que hace un documental sobre la educación en Irán y entrevista como a unos, no lo sé, unos 30 niños. Son tan dulces, son tan hermosos. Yo estaba viendo el programa y se llama, yo creo que en español debe ser Deberes, y es un director iraní que lo ha hecho hace poco tiempo. Y no te imaginas cómo los niños revelan, ciertamente. En un artículo que estaba a traducir, cuando sale la palabra niños, en que Dios dice que perfeccionó la alabanza de sus labios, esto tiene mucha profundidad, porque un niño nos desarma. Y esto es esa dulzura de los niños, lo hace, se consigue ver el contraste de la maldad del Dios de este mundo.
Es decir, nuestro Dios, el amor suyo se manifiesta en tantos detalles, pero nadie puede ver ese programa iraní, que son musulmanes, con esos niños hablando, con las preguntas que le va haciendo este director, que es maravilloso, y ellos cómo van confesando con su boca cosas que es de una dulzura que no nos sabe a nosotros. Sí, tú dices, esto es genial porque esto me manifiesta cómo Dios dice que para ellos son santos, son escogidos, son apartados. Uno puede tener una familia con 4 hijos y cada uno de ellos es especial, santo, escogido. ¿Me entiendes? Y a uno efectivamente colocarlo en un sitio y a otro ponerlo en otro. Esto es lo que tenemos que entender de nuestro Dios. Es cierto que nos ha puesto por encima de los principados y potestades, pero esto es maravilloso, como nuestro Padre nos enseña que no caigamos igual que su hijo Israel, en que se molesta porque el Padre recibe a su hijo pródigo, que son y se pueden poner como tipo y sombra de las naciones que se acercan a él. Es verdad, ellos se separaron del Padre, cuando tenían dinero las cosas iban bien, cuando se gastó su sustento. Qué bonita la parábola, porque llegó tan bajo que él quería comer el alimento de los cerdos, las algarrobas. ¿Qué es esto? Igual que cuando nosotros nos salimos de la presencia de Dios, nos vamos hacia el mundo y queremos comernos las algarrobas de los cerdos. Es decir, que nos alimente. Y luego dice también la parábola, pero nadie le daba. Es que nadie nos da en el mundo aquello que ellos tienen. Es tan bonita la parábola, es increíble. Y ciertamente cuando él llegó a lo más bajo, lo cual nos ha ocurrido, por lo menos a mí, yo diciendo, me levantaré. ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de Dios que viven mejor? En vez de estar sujeto aquí a la esclavitud del hombre y del mundo. O sea, que no me ha dado nunca nada, y ni nos va a dar. No, sino las migajas que caigan de sus dedos. Algo así es lo que únicamente vamos a encontrar. Pero de entre esos del mundo algunos se acuerdan y se vuelven para Dios, como el hijo pródigo. Y no tienen que andar mucho porque es el Padre que los ve venir de lejos. Como dice este artículo, él podría ser un padre que dijese, no, ellos se fueron, se alejaron de mí, ahora que vengan y que vengan aquí, que llamen a la puerta y que, como haríamos muchos de los padres si fuésemos tratados así por nuestros hijos, ¿no? Un poco de disciplina, un poco de... Pero no, la parábola dice que lo vio de lejos. ¿Por qué? Porque él estaba todos los días mirando a ver cuándo se acercaba. Este es el amor de Dios. Y lo que es precioso es que se echó a su cuello. El hijo estaba diciendo, bueno, y cuando llegue yo le voy a decir que ya no soy digno, que no... Pero no pudo hablar, no pudo decir nada. Antes de que él profiriese una palabra, nuestro Padre se le echa al cuello y le hace vestir el mejor vestido, un anillo, el calzado, que son todas simbologías preciosas de bendiciones. Y el hijo mayor que representa a Israel, yo nunca he salido de ti y siempre te he servido. Religión, que es lo que tenían ellos, las ceremonias y él no le reprende. Nuestro Dios es amoroso con ellos. Le dice, tú has estado siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Así vemos también el gran amor incondicional por Israel.
Es impresionante. Esto es el amor de Dios. Nuestro Dios ama a todos con un amor y no es porque nos haya puesto a nosotros en los lugares celestiales, todo lo contrario. Él dice desde allí, efectivamente, como sois el cuerpo de Cristo, con sus ojos, si tú lo dejas crecer, no puede haber otro resultado que este amor de Dios saliendo por nosotros. Y ciertamente es un fruto del Espíritu que no tiene nada que ver con lo que yo antes de dejar salir a Cristo de mi vida hubiese conocido. Nada, nada, nada. Y es cierto que es una de las maneras como somos la luz. Una luz muy tenue, no que seamos brillantes ni nada de eso, no tiene nada que ver. Pero sí que sale todos esos frutos del Espíritu cada vez mejor entre nosotros y con los que están de fuera. Y esto es algo maravilloso poderlo disfrutar y mientras pasamos por este valle de lágrimas. Porque es precioso que en 1 Corintios 13, y por acaso cuando estaba hablando Sara, yo comencé hoy el trabajo de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, pero voy a averiguar si hay un estudio más pormenorizado de todas estas palabras que indica cuál es el verdadero amor de Dios, donde la primera cualidad es ser sufrido. Y a mí me ha costado mucho cada vez. Pero Charles Wells, Stuart Allen, Dr. Bullinger, todos estos Beringer, todos estos hablan acerca del sufrimiento. Y a mí me molestaba tanto leerlo y por qué tanto sufrir, es un gozo andar con Dios, debe ser. Pero no, es cierto, qué bonito el último documento acerca de Emmanuel con nosotros, tentado en todo conforme a nuestra semejanza, cuando explica en ese documento lo que significa la palabra desierto en las Escrituras. Y es muy bueno conocerlo, porque no es como nos pensábamos, yo por lo menos, que era un sitio de arena escaldante, que no había una gota de agua y todo seco. No, 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 no. Las Escrituras tienen un... Y recuerdo que cuando hubo aquí un creyente de India, John Peter, que estuvo aquí en mi casa, bueno, fuimos de coche hasta Madrid y había una zona que pasamos que él dice, anda, esto es igual que el desierto en India, es exactamente igual. Y yo, esto es lo que nosotros llamamos desierto. Y tenía mucho más a ver con lo que me ha enseñado ese documento de las Escrituras, ¿no? No, el desierto ciertamente era un sitio poco habitado, eso sí, pero daros cuenta que Juan el Bautista bautizaba en el desierto y salían a él de las ciudades y iban a encontrarse con él. Por tanto, el desierto eran zonas muy poco habitables, cerca de las localidades y donde no se cultivaba, sino que el pasto crecía espontáneo por la lluvia que caía solamente. Y esto es precioso porque nosotros nos dice Dios, salir de las ciudades, iros al desierto y esta es... ¿Y qué? Y tenemos que depender siempre de la lluvia que cae del cielo. Y esta lluvia cae a su tiempo, no cae como la quiere el hombre, que tiene para hoy en lo que comer y se preocupa por qué voy a comer mañana y qué voy a vestir y qué voy a... la civilización, ¿me entiendes? Lo que hace es ciertamente
depender más del mundo, dependemos mucho más del mundo y mucho menos de Dios. Por eso Dios siempre saca al desierto a sus hijos. No quiere decir que los mate de hambre ni que los lleve por sitios. No, pero es un sitio donde ciertamente se requiere la lluvia del Padre, las bendiciones. Y aprendemos a vivir de las bendiciones de nuestro Dios. Aprendemos rápidamente que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y aprendemos a estar aislados, aprendemos a vivir ciertamente en esa quietud con Él. Pero esta quietud con Él, como Él dice, el amor ciertamente es sufrido. ¿Ok? Es verdad, es cierto. Y como este sufrido, pues hay cantidad de cosas que nos dice nuestro Dios. Dice, el amor es sufrido, es benigno. Es benigno. Es que me encanta porque con algo que Él nos muestre, como fue para mí ese documental del colegio de niños iraníes, en que Él le pide el testimonio a cada uno de ellos y los niños hablan. Uy, el programa se dedicaba, el objetivo era una encuesta acerca de los trabajos de casa, acerca de los deberes que el gobierno iraní obliga a los padres a ayudar a sus hijos. Pero fíjate, el 40% de los padres son analfabetos, por tanto no saben cómo hacerlo. Y además los cargan con trabajos de casa y tienen muchos de ellos que estar hasta las 9 y las 10 de la noche. Y bueno, el artículo, el documental es precioso, porque ciertamente después habla un profesor iraní que había podido leccionar en países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, y decía que efectivamente en esos países desarrollados habían acabado con los trabajos de casa, con los deberes. Lo único que enviaban para ellos hacer serían cosas que aumentasen su creatividad y sus trabajos manuales, cosas que ellos estuviesen disfrutando, haciendo. Es muy bueno el programa. Pero lo que es precioso es ver el testimonio de los niños, es decir, los enfocan en un primer plano, sus caras, sus ojos, y las preguntas que le va haciendo, y los trabajos, y las respuestas de ellos. Es que tú se te olvida si son musulmanes, si son hindúes, si son lo que sean. Son niños que los ha hecho nuestro Padre con un amor que no es normal, que Él se derrite con todos. Y después nosotros vamos a la palabra y encontramos parábolas de este tipo y cómo se comporta, tanto con el hijo pródigo como el que siempre estuvo a su lado, pero es servicial, y un servicial que tiene más religión que realmente la vida del Salvador dentro de ellos. Y entonces sale este amor, y cómo Él se propuso ciertamente que unas compañías estuviesen en los lugares celestiales, que otras compañías estuviesen en la Jerusalén celestial, que otras compañías estuviesen en la tierra, y todos son sumamente amados, y todos son santos. Esto es precioso, no es por nosotros estar arriba que somos más, es el sitio donde nos ha puesto el Padre. Debe ser maravilloso. Pero lo que debe ser maravilloso es su propósito cuando todo se entregue en manos del Padre y Él pase a ser todo en todos. ¿Y cómo entonces vamos a funcionar en compañías distintas con la variedad que hace nuestro Padre? Wow. Ese es el gran amor de Él. Y por eso ciertamente había esa dificultad en encontrar una palabra, ¿no? Y se colocó agape. Fíjate cómo el adversario tergiversa esto, y hoy un agape se dice de una gran comilona. Un agape
se ha falsificado en una gran comilona. Pues sí, también es una gran comilona, pero espiritual y de nuestro Padre, y a su tiempo. Muy bien, Bueno, pues, muchas gracias, Juan. Una de las cosas es que ese amor es el que nos ha ayudado, el que nos ha ayudado y nos está ayudando a pasar pues, por el preciso valle de lágrimas que siempre decimos, siguiendo la verdad, ¿no? Como decía Sara en el estudio, porque al fin y al cabo es que ese es uno de los fundamentos que siempre hemos también nombrado tanto, inamovibles del Padre, pero es el que ya está prácticamente acabado en el mundo. O sea, es de los fundamentos que de la única manera que nosotros podemos verdaderamente manifestarlo es poniendo nuestros ojos arriba donde están esos fundamentos inamovibles del Padre. Entonces, en todas estas últimas enseñanzas que tú nos has enviado, que es en Adán, Emanuel, la tentación, bueno, ahí se ve reflejado ese amor tan impresionante de Dios con nosotros y entre nosotros, ha sido verdaderamente una cosa espectacular. Y cuando todavía no he leído la de la tentación, pero ya terminando de leer Emanuel, veía el significado de desierto, que me parece una cosa espectacular, porque por ejemplo, cuando nosotros vamos a la palabra, cuando nosotros vemos por ejemplo a Elías que caminó todo el día por el desierto, que se sentó debajo de un arbusto y todo eso, y se quedó dormido, y cuando el ángel se acercó y le tocó y le dijo levántate y come, o sea, él ahí recibió esa fuerza, por decir, o Pablo, que se retiró al desierto para orar y reflexionar. Moisés, bueno, en fin, todas estas escrituras que nos hablan del desierto y entonces ya uno dice, bueno, sí, pues es razonable este significado de desierto en la palabra, porque, por ejemplo, como dice también en el estudio, cuando pasaron por el desierto, que ellos no iban, no solamente personas, iban también animales y todo eso, y prácticamente el maná pues los alimentaba a ellos y pues pues yo nunca me había hecho esa pregunta, bueno, ¿y los animales cómo se alimentaban? Pues los animales se alimentaban del pasto de ese pastico que ellos iban encontrando. Entonces, al ahora nosotros ver ese contraste de el desierto y ese Egipto que concadena con Sodoma y Egipto, que es ese Egipto que nos distrae de la palabra prácticamente, nos distrae de todo lo que significa Dios, su palabra, todo, absolutamente Cristo, todo. Entonces él por eso nos quiere llevar, es por el desierto, definitivamente, pero por ese desierto suyo, o sea, por ese desierto de amor, que finalmente no es el de sin agua, el de todo eso. Y bueno, pues quería compartirles eso porque finalmente el pueblo de Israel, Jesucristo también estuvo en el desierto orando, meditando, bueno, todo esto que podemos leer. Y el remanente también de Apocalipsis, ¿para dónde es llevado? Para el desierto. Y ellos van a tener allá también su maná y van a ser siempre protegidos por el Padre, pero porque ellos se apartan prácticamente de todo lo que va a suceder en Apocalipsis, de esa mundanidad, bueno, todo eso. Y él simplemente, ellos van a estar allí en ese desierto. Entonces, ya viendo toda esta estructura que el Padre nos está mostrando, y además que concuerda exactamente con el Efesios que estamos estudiando a profundidad, es una cosa perfecta, perfecta del Padre que nos está dejando ver esa luz en este preciso momento
que aquí en el mundo no hay absolutamente nada, pero nada de amor, o sea, todo eso ya se perdió, como vemos, o sea, nada. Yo por ejemplo, decía cómo ha sido el Padre tan amoroso en este tiempo, por ejemplo, conmigo misma, lo podría decir yo, porque finalmente antes de tener este poco conocimiento que Él nos está dando, para mí era muy difícil, por ejemplo, poder estar tranquila hasta conmigo misma cuando tenía el rencor o el hasta odio por personas, por personas que de pronto han pasado en mi vida, bueno, en fin. Y finalmente eso no me dejaba ni siquiera crecer de ninguna manera, porque ni siquiera podía ir a la palabra a leer algo, porque si me llegaba el pensamiento o veía o lo que sea de cualquier persona de esas que de pronto me había hecho daño, pues simplemente me carcomía un rencor y una cosa horrible que no me dejaba avanzar. Y a medida que ese amor del Padre siguiendo la verdad en amor, fue desvaneciendo o ha venido desvaneciendo, porque no es de todo, pues en ese momento todavía uno, pues tengo que seguir obviamente creciendo, ha venido desvaneciendo ese rencor, esas cosas, y ya muy difícilmente me disturban, o sea, simplemente no me interesa, en el sentido de que ya eso no es un muro para yo poder seguir adelante con el amor de Dios, del Padre. Entonces, todas estas cosas definitivamente yo también siempre le doy gracias a Dios por todo esto que estamos nosotros, que Él nos está dando a conocer, y también el amor entre nosotros como cuerpo de Cristo, porque es que ese amor se siente, así sea con palabras inaudibles, o sea, ese amor del cuerpo y ese soportar, nosotros lo sentimos. Y lo digo así porque se siente en el cuerpo cada situación, así nosotros no estemos en la casa de cada uno de nosotros o lo que sea, pero es ese amor entre nosotros el que verdaderamente se siente, y es por eso que nosotros también pues nos soportamos los unos a los otros. Sí, me gustaría, sí, has hablado de cosas interesantísimas y fijaros que las escrituras, las circunstancias pueden cambiar, pero es uniforme. Me estoy acordando por qué he sufrido. Sobre todo eso tengo interés que tengamos más luz. He sufrido, lo vemos en el trayecto de Israel en el desierto. Fíjate, ellos habían servido una esclavitud horrorosa, como nosotros en el mundo servimos, es decir, como nosotros hemos sido, qué sé yo, utilizados por el mundo, vivir para él. No ha cambiado nada, el hombre sigue esclavizando al hombre, y todo esto en la civilización, lo que se llaman los templos, las grandes catedrales, los grandes caminos de las carreteras, el hombre. Esto es civilización, esto era Egipto, pero ahí era la mayor esclavitud que hemos tenido. Cuando el Padre nos separó a su desierto, que abrió el mar rojo y no pudieron entrar los enemigos, sino que aquí entramos nosotros. Fíjate, 3 días después, andando por el desierto, se pone Israel a murmurar, ¿no? Vamos a ver, y tal, y qué pasa, y se cansaban, ¿no? Y nuestro Dios hacía sacar agua de la roca. Agua de la roca es Cristo. Pudo ser literal también, pero era la roca, era Cristo. Y hay un sentimiento ahí realmente individual tuyo con el Padre. Hay ahí un sentimiento y una vida. Hay una vida nueva que es totalmente opuesta. No hay esclavitud, hay
hay una relación vital andando hasta donde nosotros vamos a llegar, a nuestro cuerpo resucitado. Pero este sufrir es como Israel. Israel se veía tentado. Ay, lo que comíamos, ¿os acordáis de los puerros y de las cebollas y de los ajos que comíamos en Egipto? Y así parece que andan muchos cristianos, ¿no? Tenemos que andar, pero está Dios con nosotros, ¿no está? Es decir, esto es un sufrimiento. Esto realmente es algo que el cansancio de cada uno de nosotros individualmente. Sin embargo, hay también los que como Josué y Caleb mantienen esta vida con Dios y entonces están más que dispuestos y con esa sensación, ciertamente, o sea, yo no hablo nunca de sensaciones ni de emociones porque se puede engañar mucha gente, ¿entiendes? Por eso mismo, porque tenemos un adversario que lo diturpa todo, pero claro que tiene que haber ese sentimiento como los dos de Maús, que dicen, no nos ardía nuestro corazón cuando nos abría la palabra, las escrituras. Es decir, cuando Él nos abre sus escrituras, nosotros vamos andando con lo que necesitamos, ya no precisamos de otra cosa que no sea su palabra. No quiere decir si tienes dinero, genial. Pero amor al dinero, como tiene el mundo, eso es una trampa, eso es una esclavitud. Los que quieren enriquecerse caen en la esclavitud, caen en el engaño. No, nosotros hemos aprendido a depender de nuestro Padre. Y ciertamente en este camino hay de todo, pero somos alimentados de su maná. Fíjate que Jesucristo en el Evangelio de Juan, yo soy el verdadero pan del cielo. Y aquí no vemos que Cristo sea un dador como muchos piden, ¿no? Ay, le he pedido a Dios esto, le he pedido a Dios lo otro, estoy pidiéndole a Dios que me dé esto, como si fuese un tendero. No, Él sabe lo que precisamos antes de que se lo pidamos. Por tanto, seguimos, continuamos. Y ciertamente he sufrido, porque hay la tentación del viejo hombre de marcharse otra vez a la civilización, cuando ahí no hay más que esclavitud. Muy bonito, con un barniz precioso y muy brillante. Y ese es el que nos atrae. Ay, ¿no te acuerdas cómo vivíamos? Podíamos hacer lo que... Bueno, pues, ¿qué hemos hecho ahora? Simplemente dejar de viejo hombre, intentar que Cristo sea todo en nosotros, y ciertamente sale el Josué y el Caleb por nosotros. Y ahí no queremos volvernos. Podemos estar cansados, podemos estar más apáticos, podemos lo que sea, pero vaya, es que no nos volvemos. Eso sí que lo tenemos cada vez más seguro. Y que además ciertamente hay la recompensa y el premio de mantenernos así hasta que nos vayamos al polvo, o que seamos llamados. Y nuestro Dios sabe darnos el maná a su tiempo y lo que necesitamos a su tiempo, lo cual nada tiene que ver con el nuestro. Y claro que este Cristo viene habituado a vivir en el desierto, no en la civilización. Ok. Amparito. Sí, acá solo para aportar que Juan busca que el amor es sufrido, según Bain, el libro de Bain, el diccionario, significa, bueno, anexicaco, que significa paciente. Sufrido es paciente, que todo lo soporta. Solo para agregar eso. No, pero es importante lo que estás diciendo porque, la definición que aprendimos de que el amor es sufrido, es decir, ese amor de Dios es paciente y todo lo soporta. Sí. Recordemos la centralidad de lo que yo les decía de la estructura de Welch, la centralidad de la estructura del uso de la palabra amor. Digamos que algo que me llama la atención del estudio de Efesios en cuanto a la palabra amor es que no
pues él solo expone la palabra dentro de la epístola, ¿sí? O sea, él no se va a revisar los otros usos que hay, por ejemplo, en el libro de Corintios, creo que está lo del amor, ese está en Corintios. Pero pues finalmente me pone a pensar por qué razón está la centralidad precisamente en el soportados los unos a los otros, que es el amor es sufrido o es paciente, ¿no? Porque digamos que se entiende o se entiende, nosotros lo entendemos porque tiene relación a la vieja naturaleza, o sea, es decir, a la competencia que tenemos con nuestra naturaleza caída. Entonces, como sabemos que estamos en esta naturaleza, pues con más veras nos soporta. O sea, ese amor nos soporta y nos da la paciencia y nos da el andar y el seguir ahí. Bueno, yo creo que está súper, súper lindo. Hay otra cosa chévere y que pude ver también con el espíritu en este estudio de esa palabra es que es fundamental para la corona de nosotros, o sea, para el premio. Es absolutamente fundamental. Hace Ver parte también, de los fundamentos, o sea, es de los fundamentos. yo no entiendo cuando Liliana dice de los fundamentos, o sea, ¿a qué se refiere? Pues los fundamentos son prácticamente la base del padre que tiene con todos, o sea, los fundamentos son los que están en la manumisión. En esta estancia están todos los fundamentos. Todo lo que usted está explicando son los fundamentos de la verdad. Es sobre lo que se cimenta, es sobre lo que está. La cimentación. Sí, lo cimenta. Ok. Un fundamento, por ejemplo, es hombre-mujer. Sí, Por ese ejemplo, es un fundamento. ¿sí? Y el Ya otro entiendo, fundamento que dice Lilianita es el amor. Todo lo soporta, el amor, soportados en paciencia unos a otros, sí. que están en la habitación de la manumisión. Okay. Creo que es a eso a lo que te refieres. Sí, ¿es eso? Sí, como arraigado, como el arraigo, el cimiento, ¿sí? ¿No? Tampoco. El fundamento. No, la palabra no es arraigo, sino es fundamento. Fundamento. El padre tiene unos fundamentos, es decir, sobre lo que construyó todo, que no han cambiado, nunca han cambiado porque están absolutamente perfectos en el lugar santísimo, que el hombre en estos tiempos son los que ha corroído. Entonces, por eso hablábamos hoy, o decía Juan, del adversario, pues como es un fundamento, mira dónde lo ha llevado, a que sea una emoción, un sentimiento, algo vano, algo que ya es repetitivo, asociado con la luna, con así que cada vez que miro la luna te amo, bueno, todas esas cosas. Y el padre dice que el amor esto lo soporta, que es... Sí, es como un cuerpo. El cuerpo, fijaros, es que si soportaros los unos a los otros en amor, pensamos, bueno, yo tengo que ser sufrido y aguantarlo con todo y hoy, venga. No, fíjate, soportándoos en un cuerpo, esto soporta el peso de arriba, los huesos soportan absolutamente, los miembros soportan uno a otro, el uno tiene que ver con el otro, este es el soportaros los unos a los otros. Es como una palabra más relacionada con sostener o soporte. Va en crecimiento hasta que el día sea perfecto. Esto es lo hermoso, es que es todo de parte de Él, ¿no? Y ciertamente es tan nuevo todo, por eso se llama el nuevo hombre, pero estamos tan contaminados con las ideas de la civilización, con todo lo que hay en el hombre viejo, que se atrae para ir atrás en vez de decir, uy, con lo bien que se está aquí, no preciso de nada, es decir, de tu amor, Dios, de tu gran amor, enséñame qué es eso, ¿no? Es precioso, yo creo que es el mejor sitio, somos unos privilegiados donde estamos en sus manos, eso es. Sí. Bueno, genial, Nunci. ¿Quisieras cerrar con una oración, por favor? Espérate. A ver si me abre el micrófono. Ahí te escuchamos. ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Bueno.
que lo veo aquí como cerrado. Bueno, Padre Dios, te agradecemos inmensamente por todo esto maravilloso que hemos escuchado, Padre, porque hemos recordado que el amor es el fundamento, es el cimiento de todo, porque por amor tú diste la vida del Señor Jesucristo, por amor hiciste los cielos y la tierra. Realmente es esta palabra que es tan pequeña, pero que encierra absolutamente toda, gran parte de la naturaleza tuya. Gracias, Dios, por permitirnos escuchar esta maravillosa enseñanza, por recordarnos que tu amor en manifestación es lo más grande que podemos tener, porque sin amor no somos nada. Gracias, Dios, por cada uno de nosotros, por nuestras vidas, por la vida de Amparo, por la vida de Sarita, por la vida de Sandra, por la vida de Juan y por la vida de todas las personas que hoy no pudieron reunirse, Padre, porque aunque somos un grupo pequeño, somos un grupo grande en amor, grande en todo esto que hemos aprendido. Te pedimos, Padre, que nos des mucha luz, sabiduría, entendimiento, que pongamos toda esa palabra por obra en nuestras vidas para así formar ese Cristo dentro de cada uno de nosotros y manifestar el amor que no es del mundo, sino es el amor que proviene de ti. Gracias, Dios, por esta noche, por todo lo que hemos aprendido. Te pedimos y te encomendamos nuestras familias terrenales, cualquier situación de salud, económica, cualquier situación que nos esté aquejando, Padre. Danos sabiduría para poder hacer las cosas bien. Gracias, Dios, por cada uno de nosotros. Te encomendamos todo nuestro santo ser, toda nuestra vida y todo lo que somos. Por un resto de semana lleno de ti, todo esto te lo leo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias. Ustedes, muy amables. Gracias por todo, Amén. por el momento. Bueno, una gran noche. Gracias, Juan. Gracias, Sarita. Muchas gracias. Adiós, gracias a vosotros. Buenas noches. Hablamos de Descansa. Sí, tranquilo. Bueno, que estén muy bien. Bien. Gracias. Deje de grabar, Sarita, para Sí, yo poder subir el video.